Quiero agradecer la invitación y comenzar expresando mi solidaridad con todas las víctimas de la violencia política vivida en nuestro país, víctimas que se cuentan por miles y de manera particular con las víctimas en Villa El Salvador, que como ya Michelle lo mencionó, han sido muchas y muchos, ¿no? Y muchos que ahora están compartiendo con nosotros y que lamentablemente sufrieron estos atentados y este terror vivido durante estos años. En realidad, la época de violencia vivida en el Perú y que hemos vivido en Villa El Salvador generó un conjunto de brechas lamentables que creo todavía no están resueltas en nuestro país. Brechas que generan niveles graves de desconfianza, de recelo entre peruanos y peruanas, y también entre los peruanos y peruanas y el Estado. Hubieron muchísimos hechos que hicieron que en Villa El Salvador nos encontremos efectivamente entre dos fuegos. Fue el Sendero que marcó esta presencia de la violencia en nuestro país, y hay que decirlo. O sea, la insanía de Sendero Luminoso en nuestro país y en Villa El Salvador fue grave, así como también los hechos realizados por los agentes del Estado en nuestro país. Nosotros repudiamos claramente estas acciones que una a una se fueron dando y que efectivamente buscaron en Lima y en particular en Villa El Salvador un espacio para poder ubicarse. Villa El Salvador nace, como quien dice, con la organización y la participación solidaria bajo el brazo. Nosotros, los de Villa El Salvador, sabemos qué cosa significa la organización, qué cosa significa la solidaridad. Eso nos hizo fuertes, hizo que seamos un ejemplo para otros pueblos nuevos como los nuestros, que surgieron en la época de los 70 y de los 80 a nivel de Lima metropolitana. Villa El Salvador, de manera particular, un espacio de disputa para Sendero Luminoso. Un espacio de disputa que no fue fácil, que no encontró la respuesta que seguramente en algún momento pensaban. Había partidos políticos presentes, había una presencia de la izquierda en Villa El Salvador que hizo que tengamos respuestas contundentes en momentos importantes. Pero lamentablemente también encontraron espacios donde poder asirse, encontraron vacíos en los que sí pudieron ocuparlos y sí pudieron estar. Y todos podemos recordar aquellos que en aquellos tiempos teníamos, por supuesto, 20 años menos y éramos parte de la juventud en Villa El Salvador, las terribles disputas que teníamos entre los partidos y lo dificilísimo que era poder actuar de manera conjunta. Lamentablemente esto fue aprovechado por Sendero. Había un trabajo que comenzó a hacer en nuestras organizaciones. La lucha al interior de APEMIBES fue cruenta, empresario por empresario. Mi padre era miembro de APEMIBES, era del Parque Industrial, y sabíamos cómo iban a visitar de casa en casa y cómo iban convenciendo a los pequeños industriales de Villa El Salvador. Mujer por mujer en la Federación Popular de Mujeres, aquellas que no tenían en algún momento oportunidad seguro para poder participar o para poder estar en la dirigencia, y en las cuales aprovecharon también de las disputas que se tenían. Entonces, lamentablemente, y quiero decirlo, mucha responsabilidad tenemos también en los vacíos que hemos dejado y que han permitido el ingreso de Sendero Luminoso en Villa El Salvador. Un trabajo con la juventud, con los círculos estudiantiles, la Academia Cuántica en el sector 2, Grupo 8 fue una expresión de ello, ¿no? Lo que comenzaron a realizar los estudiantes de la César Vallejo en Villa El Salvador. Entonces, lo que quiero decir es que sí es importante decir que, si bien es cierto, había una respuesta institucional de parte de las organizaciones políticas y sociales, habían disputas que eran aprovechadas por Sendero y que lograron, pues, lamentablemente, infiltrarse
estar en las organizaciones y después debilitarlas, como ya todos sabemos. Creo que esto es una importante lección para todos nosotros. Creo que esto es una importante tarea también para todos nosotros. Para muchos jóvenes en esos momentos, finalmente Sendero Luminoso terminaba siendo una oportunidad de poder estar en un partido organizado, de poder tener respuestas concretas y quizá algo que la izquierda o muchos de la izquierda decían. O sea, los que planteaban que la revolución pues estaba a la vuelta de la esquina y que en realidad Sendero nos llevaba a la delantera. El hecho de que en algunos momentos la reflexión que teníamos dentro de los partidos de izquierda era, en los primeros años por lo menos, era dubitativa frente a Sendero. Y creo que en el momento en que comenzó a entenderse qué significaba Sendero Luminoso, no se tuvo la fortaleza y la fuerza de confrontarlo y de actuar de manera frontal frente a una organización que lamentablemente después de tantos años hizo lo que hizo, ¿no? Entonces yo sí quiero decir que hay mucha responsabilidad de parte de Sendero Luminoso y sus militantes, pero creo que tenemos la responsabilidad de evaluar y de hacer una autocrítica de qué hicimos como organizaciones sociales y de qué hicimos como partidos políticos y cuál es la tarea que tenemos ahora también, porque efectivamente, o sea, ¿por qué ahora los jóvenes terminan teniendo como una posibilidad a un pensamiento tan fundamentalista, tan dogmático y que plantea el terror como parte de su estrategia? Y yo creo que, lamentablemente, o sea, la violencia termina siendo un elemento válido, pues. Si tenemos Toledo, García, Humala, 156 muertos por conflictos sociales. O sea, el Estado, ¿cómo le va a decir a una organización o a la juventud en el Perú que la violencia no es válida? Cuando el Estado utiliza la violencia como una forma, como una estrategia. Y creo que, lamentablemente, se encuentra ahí pues un espacio, un vacío nuevamente. Por otro lado, cuando hablamos de inclusión, hay un desarrollo económico en nuestro país. Existe una ubicación en la economía mundial, pero las brechas y las desigualdades en nuestro país han terminado. La pirámide ha cambiado, ha variado, la gran base sigue siendo de los pobres. Y seguramente los mejor posicionados en este crecimiento económico son pues aquellos que siempre han tenido. Entonces hay problemas fundamentales que generaron la violencia y que no terminan de resolverse y que lamentablemente ahora tenemos que comenzar a pensarlos y comenzar a evaluarlos. Es necesario cerrar la puerta a movimientos políticos que reivindican el pensamiento Gonzalo. Yo creo que es necesario debatir políticamente con ellos, es necesario responder con organizaciones fortalecidas, es necesario plantear organizaciones que realmente levanten las demandas de la comunidad, demandas de la organización. ¿Para qué? Para no dejar pasar ideas fundamentalistas nuevamente, para que la violencia no vuelva a ser parte de Villa El Salvador ni tampoco vuelva a ser parte del Perú. Yo creo que tenemos bastante tarea. Nunca más violencia, nunca más Sendero Luminoso, nunca más pensamientos fundamentalistas, pero también nunca más pobreza, pero también inclusión de verdad, pero también atención a los problemas estructurales que tiene el país. Creo que la Comisión de la Verdad planteó efectivamente grandes retos al Estado peruano. ¿Cuánto de eso se ha hecho? ¿Cuánto de las recomendaciones de reformas estructurales que tienen que ver con resolver los problemas de la educación se han dado? ¿Cuánto se ha resuelto en la relación entre el Estado y la ciudadanía? ¿Cuánta confianza podemos tener cuando nuestro Estado mata? Cuando nuestro Estado tiene como resultados al conflicto social muerte, detención, lamentablemente persecución a muchos de nuestros dirigentes también. Entonces, mirémonos en qué situación nos encontramos, cuánto las condiciones que tienen movimientos que reivindican el pensamiento del terror, o sea, tienen asidero en mucho de lo que hacemos y en mucho de lo que hace el Estado.
Entonces yo, más allá de poder quizá hablar de lo que sucedió en aquellos tiempos, porque ciertamente fueron hechos terribles, muchos de los que estuvimos y seguramente los que estamos en la sala hemos vivido acontecimientos que nos han puesto pues entre la espada y la pared, jóvenes que fuimos perseguidos, que fuimos acusados de asesinar policías, jóvenes que haciendo teatro nos cercaron y nos llevaron a la comisaría y nos llevaron a seguridad del Estado y no nos soltaban porque el responsable de la comisaría tenía asegurado el ascenso diciendo que éramos una célula terrorista y habían allanado mi casa y mi padre, en vez de decir: oye Rocío, ¿qué pasó? Cuídate, decía: con razón no estabas cuando había apagones. Esos niveles de desconfianza, esa situación de temor, de inseguridad, pero tampoco de saber quién era el otro, es algo que nosotros no debemos volver a repetir. Entonces yo sí creo que tenemos grandes tareas. Primero, plantearle a aquellos que reivindican el pensamiento terrorista, fundamentalista, que tienen que primero hacerse una autocrítica por todo el terror que hemos vivido durante estos años. Nosotros no queremos más muerte, nosotros no queremos más violencia. Segundo, decir que no habrá pues situaciones de perdón para aquellos que son criminales, para aquellos que cometieron crímenes frente a las poblaciones. Entonces, planteamos amnistías, planteamos perdón a los que están presos. Los que están presos tendrán que cumplir sus condenas por los delitos cometidos, así como tenemos autoridades del Estado, que han sido autoridades del Estado encarceladas y cumplirán los años de prisión. Los terroristas que cometieron asesinatos también tienen que cumplir sus años de prisión. Y por otro lado, también es importante decir, ¿cuándo escucharemos pedir perdón a aquellos que asesinaron a nuestros vecinos, a nuestras vecinas? ¿Cuándo escucharemos pedir perdón a aquellos que acuchillaron, degollaron, destruyeron nuestras organizaciones? Yo creo que hay todas estas tareas todavía por hacer, todavía por plantear, y en el terreno nos encontraremos. Tenemos que fortalecer nuestras organizaciones, tenemos que organizar nuestras agendas, tenemos que articularnos, tenemos que trabajar de manera conjunta. Qué difícil, ¿no? Ahorita empieza seguramente el proceso electoral y cada uno buscará cómo bailamos con su propio pañuelo. Y cuánto el desarrollo de Villa El Salvador y cuánto realmente la organización y lo que realmente queremos para Villa va a ser el centro y no nuestros apetitos personales o nuestros apetitos políticos. Yo creo que los retos más están de nuestro lado que del otro lado. Quiero decir que ya se me cumplió el tiempo, que bueno, yo planteo que los retos son muchísimos, más bien para nosotros, que le digo no a la violencia y no a ningún tipo de organización que reivindique la violencia como una forma. Muchas gracias. La pregunta respecto al accionar del Estado. Yo comparto con esta reflexión en el sentido de que considero que el Estado es responsable por acción y omisión. O sea, hay una responsabilidad fundamental del Estado en todo este proceso de violencia. Pero efectivamente, o sea, ahí hay un conjunto de tareas y por eso lo planteaba. O sea, hay recomendaciones que dejó la Comisión de la Verdad que son tareas del Estado, donde todos estamos involucrados, nuestras autoridades, pero nosotros también como sociedad. Y creo que ahí tenemos efectivamente que comenzar a actuar, tenemos que comenzar a hacer, y ahí hay, en fin, bastante retraso. Hay una pregunta que tiene que ver con, responsabilidad. Yo no soy Estado, pero sí creo que el Estado debe reivindicarse, ha ido haciéndolo, hay autoridades que han pedido perdón, hay un proceso de reparaciones a las víctimas. El tema de justicia está muy retrasado efectivamente, pero creo que ahí hay un conjunto de cosas que se están haciendo y que son importantes. Repudio Lucanamarca y repudio La Cantuta, repudio Ajomarca. Creo que de parte Sendero el terror es repudiable y de parte del Estado el terror también es repudiable. Por otro lado,
cómo fortalecemos nuestras organizaciones, cómo respondemos a este discurso de violencia y de terror. Creo que formando nuevos liderazgos, dando oportunidad a nuevas generaciones, generando espacios alternativos, recreando las organizaciones, incorporando los nuevos temas, estas nuevas agendas, estas nuevas temáticas que tienen que ver con los nuevos problemas también de nuestro país y de Villa El Salvador, ¿no? Creo que pensando en organizaciones que miren lo nuevo y lo diferente que es Villa El Salvador, no es el Villa El Salvador de los 70, es Villa El Salvador del 2012, totalmente diferente, con muchas cosas ricas del inicio, pero con una agenda que hay que mirar, que hay que construir, que hay que recrear, que hay que inventarnos seguro nuevas formas y participando, ¿no? Saliendo de nuestras casas, dejando este individualismo fatal que lamentablemente nos han impuesto, ¿no? O sea, el individualismo y la atomización es parte de lo que somos ahora. Por otro lado, sí, hay que trabajar con las nuevas generaciones, con los jóvenes. Creo que hay un repudio claro de mi parte contra el fundamentalismo y contra el terror, de Sendero Luminoso y de todo lo que reivindique el pensamiento de Sendero Luminoso. Pero creo que, lamentablemente, y está demostrado, las ideas no se meten a la cárcel, pues, las ideas se debaten. Y hay que encontrarnos en los espacios que tienen que ver con nuestras organizaciones, con la construcción de estas nuevas apuestas. Y ahí, en esas organizaciones, tenemos que trabajar, tenemos que salir a las calles, tenemos que comenzar a hacer, no necesariamente desde nuestras computadoras, sino en las calles, conversando con la gente, organizándonos, participando, fortaleciendo esa nuestra institucionalidad social, fortaleciendo nuestros partidos políticos, que existan partidos políticos, que debatamos del proyecto de ciudad, que debatamos cuál es el modelo que queremos hacia adelante, qué cosas son las que proponemos. Yo creo que ahí nos encontramos y ahí debatimos. Y por último, respecto a estas organizaciones como la Cuántica que mencioné, son organizaciones que dejaron de existir con la captura de Abimael. O sea, yo lo que planteaba era efectivamente, o sea, fueron espacios que utilizaron y que movieron alguna juventud en aquellos tiempos, pero que ya no existen y que seguramente si existen ahora los combatiremos también de la forma en que nosotros sabemos, con organización, con solidaridad, con participación, saliendo a las calles y haciendo de nuestro Villa El Salvador una ciudad y un pueblo donde construimos de manera conjunta. Bueno, creo que hay una cosa chiquitita, la memoria. Es importantísimo hacer memoria. Nuestra juventud, y hay una pregunta que tiene que ver con por qué Movadef provoca ahora la juventud también. Y es porque la juventud seguramente no conoce sobre qué pasó en los años de violencia. Y lamentablemente nuestras autoridades han sido testarudas en ese sentido. Y en vez de hablar de la Comisión de la Verdad y de lo que pasó, quemaron los libros que hablaban sobre la Comisión de la Verdad y de lo que pasó. Tenemos que hablar de lo sucedido, de la violencia, de las muertes, no para reivindicar de manera morbosa esta situación, sino para que nunca más se repita.